¿Me pueden explicar Éxodo 12:48? Habla de que ningún incircunciso puede tomar de Pesaj. Entiendo que la circuncisión del corazón es importante, pero la Escritura es clara al mencionar este mandamiento para poder participar de esta celebración. Romanos 3:1 y 2 dice que la circuncisión de mucho ayuda. Gracias por esta pregunta, Lito Rodríguez, y pues vamos a comentar la postura que tenemos en Hazak Be'emat respecto a, entiendo que es la circuncisión física, ¿verdad? Éxodo 12:48 habla de que ningún incircunciso puede tomar de Pesaj. Entiendo que la circuncisión del corazón es importante. Sí. Bueno, vamos a ver entonces acerca de esta pregunta. Pregunta de Lito Rodríguez. Bueno, ¿quieres que respondamos desde la perspectiva de la carne o desde la perspectiva de la Torah? ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor perspectiva para nosotros? Por supuesto, vamos a responder desde la perspectiva de la Torah. Es una pregunta interesante que debemos pedir al Ruach HaKodesh que nos brinde orientación y dirección. Vamos a compartir la postura de Hazak Be'emat, pero es importante también entender que la postura que vamos a mencionar es respecto a la importancia de ese mandamiento antes de si debe ser hecho para Pesaj, porque nosotros creemos que el Pesaj ya fue cumplido en el Mesías Yeshua. Lo que celebramos es un agradecimiento, una conmemoración del sacrificio que hizo Yeshua, y nosotros que somos pueblo del Eterno, que somos partícipes de la casa de Israel, que ya hemos asumido un compromiso de guardar los mandamientos a través de la Tevilá en el nombre de Yeshua, pues evidentemente nosotros ya espiritualmente recibimos Pesaj. Y cuando recibimos Pesaj había incircuncisión de la carne. Pero vamos a hablar de la circuncisión considerando el compromiso que tenemos con la Torah y con los mandamientos del Eterno, ¿sí? Bueno, vamos a leer el versículo que nos comparte Lito, nuestro hermano Lito Rodríguez, Éxodo 12:48. Vamos entonces a las Escrituras, vamos a Éxodo 12:48 para que la respuesta sea dirigida por la palabra del Eterno. Dice: mas si algún extranjero morare contigo, es decir, se ha injertado un extranjero con el pueblo de Israel, con el olivo, dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar el Pesaj de Adonai, séale circuncidado todo varón. Entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aquí hay muchos que dicen, bueno, es que no dice si se trata de la circuncisión física o si se trata de la circuncisión del corazón, no lo dice, pero por el contexto podemos estar seguros que aquí se refiere de la circuncisión física, la circuncisión de la carne. ¿Por qué? Porque todos los elementos que se mencionan en Éxodo 12 que hablan sobre Pesaj y que hablan sobre panes sin levadura son elementos tangibles, elementos simbólicos. Aquí se habla de circuncisión física, se habla de panes sin levadura, panes físicos, se habla de hierbas amargas, también es algo físico, y elementos físicos representan elementos espirituales. Vamos a ver cuáles son esos elementos espirituales, por supuesto. Cuando hablamos de la circuncisión física es una sombra y figura de la circuncisión del corazón, pero también es importante saber qué es tener un corazón circuncidado. Porque hay hermanos que pueden decir, ya circuncidé mi corazón. No, realmente debemos saber ¿qué es una circuncisión del corazón? Comer panes sin levadura, también debemos saber que eso apunta a una limpieza que el Eterno hace en nosotros, una limpieza del pecado por los méritos del Mesías Yeshua. Entonces quiero que entendamos que aquí habla de elementos físicos para representar elementos espirituales. Muchos afirman que la circuncisión física ya no es necesaria porque fue instruida como una señal de la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón, la circuncisión que provee el Eterno. Pero tener circuncidado el corazón quiere decir que ya no debemos circuncidarnos físicamente los varones. Vamos a reflexionar en esto mencionando otro mandamiento sobre Pesaj y panes sin levadura del mismo capítulo de la Torah, Éxodo 12, pero lo vamos a leer en el versículo 19. Éxodo 12, 19. Vamos a ver otro mandamiento para tomarlo como ejemplo. Dice:
Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. La pregunta es, ¿a qué levadura se refiere aquí Éxodo 12? ¿Levadura espiritual o levadura física? Se refiere a levadura física que representa la levadura espiritual. Entonces dice que debemos comer por 7 días levadura física. Bueno, me estoy equivocando. Por 7 días no se debe comer levadura en vuestras casas, ¿de acuerdo? Y la levadura representa la limpieza del pecado. La pregunta entonces es, ¿se refiere a cosas físicas? ¿Panes sin levadura físico? Claro que se refiere a algo físico. Aquí dice que tanto el extranjero como el natural deben comer pan sin levadura y limpiar sus hogares de levadura. La instrucción de la Torá de limpiar la levadura de las casas y comer sin levadura es una señal o simbolismo que apunta a la purificación y limpieza de nuestros pecados, que fue provisto por Adonai por el sacrificio del Mesías. De hecho, quiero comentar rápidamente algo y quiero que me pongan mucha atención respecto a esta explicación, ¿sí? Estamos analizando aquí Éxodo 12:48. ¿Sí? Éxodo 12:48. Y de otro versículo que es el 19, vamos a mencionar que el pan sin levadura, el matzot, voy a poner en singular, matzah, pan sin levadura, representa, esto es algo físico, y representa limpieza de pecado. Cuando se habla de un cordero, otra cosa también, matzá físico la elabora el hombre, manos humanas, pero el matzá espiritual lo provee el Eterno, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, lo provee el Eterno. Matzá físico es una instrucción de Adonai, pero que es elaborada por manos humanas, y el matzá espiritual, la limpieza del pecado, la provee el Eterno. Luego el Eterno habla de un cordero, ¿sí? El cordero sin mancha, que debe ser sacrificado el 14 de Aviv, derramada su sangre, incluso aquí ordena poner en los dinteles. En el tiempo del tabernáculo se llevaba al tabernáculo, se hacía holocausto con él. El cordero es una instrucción del Eterno, pero trabajado por el hombre. Sí, entonces aquí es el cordero físico. ¿Y qué representa el cordero físico? El cordero espiritual, que es el sacrificio de Yeshua. Y el sacrificio de Yeshua es algo provisto por el Eterno. Vamos a la circuncisión. La circuncisión también es un elemento que está instruido para Pesaj. Circuncisión. Espero lo haya anotado bien. Circuncisión. Sí es así, ¿verdad? Ok. Circuncisión, vamos a poner de la carne, es una instrucción del Eterno, pero trabajada con manos humanas, y apunta a la circuncisión del corazón. Y esta circuncisión del corazón no la hace el hombre. ¿Quién la hace? La provee Adonai. En otras palabras, todos los elementos que están relacionados con Pesaj son instrucciones tangibles, observables, que el hombre debe hacer con sus acciones, pero representan cosas que el Eterno va a proveer. El Eterno va a proveer limpieza de pecado, va a proveer sacrificio perfecto y va a proveer circuncisión del corazón. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Si tú y yo creemos en la Torá y creemos en el pacto restaurado, debemos creer en estos dos grandes elementos. El primer elemento, ¿sí? Cuando hablamos aquí de todo lo que provee el Eterno, que es espiritual, todo esto no anula lo que el Eterno instruye que debemos hacer. En la antigüedad se hacía esto para apuntar y señalar a esto. Bajo el Brit Hadashah sucede esto, esta transformación en nuestro corazón, y lo reflejamos en lo externo haciendo esto. ¿Se me explico? Por ejemplo, hay una limpieza espiritual de pecados en nosotros.
orquestado por el Eterno, otorgado por el Eterno. Y esa limpieza espiritual hace que querramos agradecer celebrando la fiesta de panes sin levadura, comiendo panes sin levadura, ¿sí? Es decir, de lo interno hacia lo externo. Bueno, y con este ejemplo, y espero que sea claro, la instrucción de la Torá de limpiar la levadura de las casas y no comer leudado es una señal que simboliza la limpieza del pecado, ¿sí? La levadura representa pecado y corrupción, pero algo muy importante, comer sin levadura, comer panes sin levadura o limpiar la casa de levadura, eso no otorga limpieza espiritual o verdadera. ¿Sí me explico? Comer panes sin levadura y limpiar la casa de levadura no nos va a otorgar una limpieza espiritual o verdadera, porque eso se vuelve superstición. No proveen limpieza en sí, porque la verdadera limpieza espiritual la provee el Eterno por los méritos de Yeshua. Entonces la pregunta es, ahora que somos limpios espiritualmente de la levadura del pecado, ¿quiere decir que ya no es necesario cumplir con el mandamiento de comer pan sin levadura y limpiar las casas de leudado? Por supuesto que debemos cumplir con el mandamiento. Cuando somos conscientes de que hemos sido limpiados de toda levadura del pecado, eso nos motiva a expresarlo celebrando panes sin levadura conforme a la instrucción, limpiando de nuestras casas la levadura y comiendo matzot. Es una demostración externa de lo que ha sucedido en nuestro interior. Voy a repetirlo. En la antigüedad no teníamos Brit Hadashah. En la antigüedad todas las instrucciones de la Torá eran sombra y figura de los aspectos espirituales que el Eterno iba a proveer al restaurar el pacto con nosotros. Ahora que ya estamos en pacto, ahora que ya ha sido el pacto restaurado en nosotros, todo esto es una experiencia interna que se refleja en nuestras acciones de obediencia, es decir, matzá, obviamente agradecer por fe el sacrificio del cordero y la circuncisión de la carne. ¿Me explico en esto? Lo voy a decir con otras palabras. Limpiar la casa de levadura no nos limpia espiritualmente del pecado. Es porque Adonai nos ha limpiado del pecado que nos motiva a limpiar nuestras casas de levadura. Cuando Adonai nos ha transformado, eso nos lleva de regreso a la Torá. Y lo mismo sucede con la circuncisión física. El Brit Hadashah nos enseña que la circuncisión física fue una señal, fue una sombra y figura que apunta hacia la circuncisión verdadera, que es la circuncisión que el Eterno iba a proveer, la circuncisión del corazón. La circuncisión que era elaborada por manos humanas, instruida por la Torá del Eterno, apuntaba a la circuncisión que el Eterno nos iba a otorgar. El Brit Hadashah nos enseña que la circuncisión física por sí misma no nos otorga acceso al Eterno o a su pacto. El acceso al Eterno y a su pacto es por medio de la circuncisión del corazón que comienza con la fe en Yeshua como Salvador. Vamos a respaldarlo escrituralmente, Romanos 2:28. Vamos a Romanos 2:28. Sí, pero poner mucha atención en lo siguiente. Romanos 2:28. Dice, comparto la Biblia, pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿sí? Es decir, bajo el Brit Hadashah ya no dependemos de las expresiones externas solamente, sino también que esa transformación suceda en nuestro interior. La transformación interior no anula lo exterior. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres. Aquí está diciendo que la circuncisión física es la acción humana, pero la circuncisión del corazón proviene del Eterno, la provee Adonai. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. La circuncisión del Mesías es la circuncisión del corazón. Sepultados con él en el bautismo, y esa circuncisión entra en operación a través de la Tevilá en Yeshua. Ya habíamos hablado de la importancia de la Tevilá, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que lo levantó de los muertos. Bueno, ahí está entonces.
Estos versículos hacen hincapié, y esto es importante que no se nos olvide para quienes estudiamos raíces hebreas, estos versículos hacen hincapié en la importancia de la circuncisión del corazón. Sin embargo, no significa que la circuncisión ya no sea relevante o que estén anulando la circuncisión. Lo que intentó Pablo hacer es... los fariseos le daban todo el peso a la circuncisión física y por eso no les daban acceso a los gentiles a ser parte del pueblo escogido. Pablo enseña que es la circuncisión del corazón, la circuncisión verdadera, que les permite tener acceso al pueblo del Eterno. Pero Pablo nunca dijo que la Torá queda inhabilitada, que el mandamiento queda cancelado o anulado. La circuncisión del corazón es esencial, por supuesto, para la relación que tenemos con el Eterno. Habla de nuestra transformación espiritual, pero la circuncisión física sigue siendo una señal externa del pacto entre Elohim y su pueblo. Es decir, es una señal de identidad. Es un recordatorio visible y tangible del compromiso de un individuo, de un creyente con Elohim y con sus mandamientos. La circuncisión del corazón refleja la transformación interna y es la transformación interna la que nos lleva a expresarlo de manera externa. Vamos a preguntarlo así. Entonces, ahora que somos circuncidados del corazón, ¿quiere decir que ya no debemos cumplir con la circuncisión física? Recuerda la pregunta que hice antes. Ahora que somos limpios del pecado, ¿quiere decir que ya no debemos comer panes sin levadura durante esta celebración? Es la misma pregunta, ¿sí? Ahora que somos circuncidados de corazón, ¿quiere decir que ya no debemos cumplir con la circuncisión física? Bueno, debemos comprender que, según Deuteronomio 10, la circuncisión del corazón implica arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento por haber vivido ignorando, rechazando o desconociendo la Torá. La circuncisión del corazón es la disposición a vivir en obediencia a la palabra del Eterno. Regresamos a Éxodo 12:48. ¿Sí? Éxodo 12:48. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Vamos a Éxodo 12:48. Dice: Mas si algún añadido al pueblo, al olivo, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesach de Adonai, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ese es el mandamiento de la Torá. Aquí se habla de la circuncisión física y el cordero, que es un sacrificio de un cordero que recibe el nombre de Pesaj. Estos dos elementos físicos que representan elementos espirituales que Adonai proporcionó en el pacto restaurado, no anulan lo anterior. El primer elemento, que es el cordero, representa el cordero perfecto del Mesías. De hecho, algo también importante que me gustaría aquí explicar. Déjeme ver. Bueno, voy a compartir el pizarrón. Ya comentábamos que el matzá es la representación física de algo que pasa en el interior, limpieza de pecado. El cordero es la representación física del cordero que provee el Eterno, que es el sacrificio del Mesías Yeshua. Y hablábamos de la circuncisión física. Física es la sombra y figura de la circuncisión del corazón que provee el Eterno. Ahora, una vez que el Eterno provee estos tres elementos espirituales, debe haber un resultado, ¿sí?, en el creyente. Entonces vamos a poner aquí el creyente. En el creyente debe haber una evidencia física, una evidencia observable en su comportamiento, en su forma de vivir. Por ejemplo, la limpieza del pecado es un compromiso de arrepentimiento. Lo voy a poner con la palabra teshuvah. De teshuvah. La teshuvah, el arrepentimiento no es algo que se hace una vez y para siempre. El arrepentimiento es nuestra constante limpieza diaria conforme avanzamos en el estudio de la palabra. Entonces hay una limpieza constante. Esa es la respuesta del creyente a la limpieza del pecado que el Eterno ha hecho en nosotros. Si el Eterno ha hecho limpieza del pecado en tu vida de manera interna, entonces debe haber una teshuvah, arrepentimiento constante conforme avances en el conocimiento de la Torá.
El sacrificio de Yeshua se traduce como fe o emuná en Yeshua. Si tú tienes fe en Yeshua, sabes que Yeshua es tu Salvador y sabes que Él dio su vida para cubrir tus pecados. Y la circuncisión del corazón, según Deuteronomio 10, es la obediencia a los mandamientos del Eterno. Entonces, la matzá original física representa una constante teshuvá. El cordero original representa la fe en Yeshua y la circuncisión física representa la obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, celebrar Pesach implica que tú vas a tener estos tres elementos espirituales importantes: teshuvá, fe en Yeshua y obediencia a los mandamientos del Eterno, ¿sí? Insisto, lo primero es obra humana, instruido por parte del Eterno en la Torá. Apunta y señala a elementos espirituales que el Eterno nos otorga, y una vez que se nos son otorgados, entonces se cumple a través de nuestra vida o de nuestro estilo de vida. Esa es la respuesta del creyente a estos tres elementos. Vemos que se nos está diciendo que hay dos elementos importantes para que Pesach se cumpla de forma verdadera, provista por Adonai: la fe en Yeshua y la obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos, ¿qué implica? Regresar a la Torá. Regresar a la Torá por obediencia. Regresar a los mandamientos de comer panes sin levadura, recordar el sacrificio del cordero y la circuncisión física. Esto nos enseña que para recibir Pesach, el Pesach verdadero, es decir, ser libre de la esclavitud del pecado, debemos tener tanto la fe en Yeshua, una actitud de humildad y de teshuvá ante el Eterno, y por supuesto los mandamientos de Adonai. ¿Por qué crees que Apocalipsis 14:12, cuando describe quiénes son los santos que van a ser sellados en los últimos días, habla de estos elementos, de la fe en Yeshua y de los mandamientos, de guardar los mandamientos en el Eterno? Dice: esta es la perseverancia de los santos, los que guardaron los mandamientos del Eterno y los que tienen fe en Yeshua. Aquí están los elementos necesarios para obtener el Pesach verdadero provisto por Adonai. Esto pasa en un ámbito espiritual, y este Pesach lo podemos recibir en cualquier momento cuando lo decidamos. Hoy mismo, si queremos ser limpiados del pecado, si queremos que el Cordero, que es Yeshua, ¿sí?, actúe en nuestras vidas, y queremos tener una transformación de obediencia, una disposición de obediencia, lo podemos hacer desde hoy y simplemente lo sellamos con la tevilá en el nombre de Yeshua. No podemos tener Pesach sin la disposición de guardar los mandamientos del Eterno, y no podemos tener el Pesach que el Eterno provee sin la fe, sin la emuná en Yeshua. Así que, como podemos observar, la circuncisión del corazón nos lleva de vuelta a la Torá, a los mandamientos del Eterno. Por eso dice Pablo en Romanos 3:31. Romanos 3:31, ¿qué nos dice Pablo? Biblia. Luego, por la fe en Yeshua, por esta provisión espiritual del Eterno a nuestra vida, por la fe invalidamos la Torá, anulamos y cancelamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. ¿De qué manera se confirma, amados hermanos? Si tú has llegado a este nivel donde como creyente hay teshuvá, hay fe en Yeshua y una disposición a guardar los mandamientos, si tú tienes la disposición de guardar los mandamientos, esta disposición, esta circuncisión del corazón te lleva de vuelta a la Torá, ¿sí?, a la expresión física de algo que está sucediendo en tu interior. Espero ser claro. La fe en Yeshua no invalida la Torá, sino que la confirma. Esto quiere decir que la circuncisión del corazón no anula ni sustituye la circuncisión física, sino que la confirma. Aquí lo podemos confirmar con las palabras de Pablo. La circuncisión del corazón nos lleva a guardar los mandamientos de Adonai, y la circuncisión física es uno de esos mandamientos. Cuando uno comprende que ha sido circuncidado su corazón y lo importante, la gran importancia que ese acontecimiento representa para su vida, eso lo motiva a expresarlo de forma externa por medio de la circuncisión física, por obediencia a los mandamientos de Adonai. Por lo tanto, la circuncisión física es una decisión
personal de obediencia hacia el Eterno que fue motivado por la circuncisión que sucedió en su corazón. La circuncisión del corazón nos motiva a llevar a cabo el comportamiento de la experiencia física como una demostración externa de lo que estamos experimentando en el interior. Como celebres Pesaj, como tú celebres Pesaj, que es una fiesta instruida en la Torá, muestra el nivel de compromiso que tienes con Adonai, así como el valor que le asignas a tu libertad en el Mesías Yeshua. La circuncisión que nos hace aprobados para Adonai, por supuesto que es la circuncisión del corazón, pero debemos comprender que la circuncisión del corazón lleva a la persona a cumplir con la circuncisión física externa, no como un acto de iniciación, no como un acto de conversión, no como un requisito para ser pueblo del Eterno, sino como una decisión personal de demostrar obediencia al Eterno. ¿De acuerdo, amados hermanos? Bueno, espero que eso pueda brindar más claridad. Ya tendremos el momento en el que podamos hablar específicamente de la circuncisión del corazón y de la circuncisión de la carne.